Buenos días, hoy 24 de noviembre, en Filosofía de la Historia vamos a continuar con esta exposición entretejiendo dos textos. Uno, la larga agonía de la nación católica, Iglesia y dictadura en la Argentina, de Loris Sanata, y el otro, El inocente, vida, pasión y muerte, de Carlos Mujica, de María Sucarrat. Después, al finalizar la clase de hoy, voy a dar las indicaciones nuevamente de cuál es el sentido, cuál es la preceptiva metodológica para hacer la monografía en el caso de que quieran promover, o hacer los trabajos de síntesis que sí o sí tienen que hacer todos, sean que sean libres, sean que sean regulares. Y avísenles a los alumnos que no están aquí presencial para que, aunque sean diferidos, los atiendan, porque dentro de 2 semanas, 3 semanas, antes de que salgamos de receso, tendríamos que tener nosotros los borradores de los títulos, los esquemas de trabajo, para poder orientarlos antes de que se vayan de vacaciones. Una de las cosas que hay que tener en cuenta metodológicamente es que una reflexión filosófico-histórica como la que se pide sí o sí para aprobar esta materia en cualquiera de las 3 modalidades es que ustedes hagan uso de los conceptos fundamentales de los marcos teóricos aplicados a una reflexión filosófico-histórica de 2 temas monográficos. Nosotros, como tenemos planeado, aunque sea fuera del cronograma oficial y sin obligación de que ustedes obviamente asistan a estas clases, y sin obligación ya, porque ya están establecidas las regularidades o no regularidades, es muy importante para nosotros, pero más para ustedes, que se ejerciten en este último práctico. Les digo, no entra dentro de la regularidad, ya están regulares la mayor parte de ustedes. Que hagan la monografía del tema que sí o sí todos tienen que tomar. Porque los temas monográficos corresponden con las grietas, y las grietas corresponden con años, y los años corresponden con corrientes históricas enfrentadas y reconciliantes. Por eso, la que veremos después de terminar esto, que nos quedan esta clase y otra más, supongo, es 1810, y eso es Moreno, eso es Saavedra, eso es Castelli, eso es Belgrano. Son las ficciones constitutivas, por decirlo así, no solo orientadoras, como dice Shanway. Entre paréntesis, a Shanway le hicieron una entrevista muy interesante en la Gaceta, no hace mucho, yo no sé si se las mandé, pero ustedes tienen que ir preparándose para que la elaboración de la monografía, que es algo que es posible y que lo pueden hacer muy bien y óptimamente, esté contemplando eso. O sea, primero tienen que entender la consigna. Si no la entienden, pregunten. Y después aplicarla en el desarrollo. ¿Qué son los conceptos fundamentales? ¿Qué es filosofía? ¿Qué es historia? ¿Qué es filosofía de la historia? Las claves, verdad, sujeto, tiempo, libertad, y la relación entre lenguaje e historia, y el tema de la metáfora, el mito, etc. Y esas cosas no son banales, ni están puestas ahí por ponerse. Una cosa es Beuchot, otra cosa es Blumenberg, otra cosa es Vico. Veamos un ejemplo de lo que les estoy diciendo aplicado a esto. Yo les vengo diciendo, y se lo voy a seguir diciendo porque opino firmemente eso, que Loris Sanata es uno de los mejores historiadores de la historia del populismo latinoamericano, del argentino, del peronismo. Dedicó 30 años a eso y va actualizando, y yo los he inundado con conferencias de él. Hay 2 libros que todavía no están
publicados o conseguibles aquí. Uno se llama El populismo jesuita, es de este año, del 2020, y ese trata a Bergoglio, a Perón y a Fidel Castro. Hay otro que se llama Fidel Castro, el último rey de España. Él está siempre reelaborando las cosas que hace. Y la larga agonía de la nación católica ya es un producto maduro y condensado de lo que viene de Perón y el mito de la nación católica, del peronismo y el catolicismo. Este libro está antecedido por el populismo, que es del 2014, y está antecedido ese por otro que se llama La Internacional Justicialista, auge y ocaso de los sueños imperiales de Perón. Y ese está antecedido por uno que es Eva Perón, una biografía política. Y ese está antecedido por uno que se llama Breve Historia del Peronismo. Todos esos están en la bibliografía. Y nosotros obviamente no podemos exponerlos todos, pero vamos mechando algunas cosas de esas cosas, de esos temas. Pero los fundacionales de su investigación es el del Estado liberal a la nación católica, Iglesia y ejército en los orígenes del peronismo, de 1930, el golpe del 30 al 43, que es de 1996, y otro que se llama Perón y el mito de la nación católica, del 43 al 46, que es de 1999, y otro que se llama Historia de la Iglesia Argentina, del 2000, reeditado en el 2009, en colaboración con Roberto Di Stefano, y otro, La Iglesia a la Conquista de la Nación, y además es autor de un hermoso libro que se llama Historia de América Latina, de la colonia al siglo XXI. Si yo tengo que resumir, y lo hago por razones didácticas, a pesar de cometer sin duda injusticias un poco reduccionistas de el perfil hermenéutico de Loris Sanata, tendría que decir que Loris Sanata realiza en su operación de interpretación de la historia argentina algo análogo a lo que los filósofos ilustrados hacían en el siglo XVIII. Para los filósofos ilustrados, con Voltaire, si quieren, a la cabeza, había una concepción de la historia que era laicista, secularista, y tenían unos mitos arraigados: el mito de la razón ilustrada, el mito del individuo, el mito del Estado de Derecho, el mito republicano, por decirlo así. Esos son los mitos que están, a mi juicio, por detrás de la elaboración de la crítica a los mitos que hace Loris Sanata. Lo pongamos conceptualmente un poco más claro. Intento. Si yo tengo que elegir los núcleos de interpretación de Loris Sanata, y que vuelvo a insistir, es un historiador excelente a quien le tenemos que estar inmensamente agradecido, pero él tampoco nace de un repollo. Él está proviniendo de historiadores importantes que lo han nutrido. En el plano filosófico hay uno que es de extraordinaria significación, lo tienen ustedes cuando vimos Ilustración y Romanticismo, que se llama Isaiah Berlin. Son pensadores liberales en el buenísimo sentido de la palabra liberal. Y ese pensamiento liberal está siempre abogando porque la tradición liberal implica aquello que falta supina y olímpicamente en la Argentina y en Tucumán: la división de poderes. Viene desde Montesquieu, y que lo contrario de eso es el unicato, es la dictadura, es la autocracia, por más que se revista de legitimidades pseudodemocráticas. La democracia, dice el señor Sanata, es
una palabra polisémica, hasta equívoca. Entonces, él muestra que como la democracia está aureolada por la legitimación de un Estado de derecho liberal, etcétera, no hay régimen político que hoy no quiera apropiarse de eso. Se sentía hiperdemocrático Mussolini, los soviéticos de la República Democrática Popular Alemana, que estaba enfrentada a la capitalista federal, pero se siente súper democrático Maduro en Venezuela, Castro en Cuba, Franco en España, Oliveira Salazar en Brasil, Bolsonaro en Brasil hoy, Trump en Estados Unidos. Todos ellos reclaman ser demócratas y en absoluto son demócratas, porque en todos ellos hay esta cuestión que dice Lori Sanata, que es una nostalgia del unanimismo. Pero vamos al núcleo. El núcleo hermenéutico del señor Lori Sanata es que el mito de la nación católica, en este caso, arrastra un peso de la historia. Y el peso de la historia es una nostalgia por un corporativismo, por una totalidad orgánica, que hay distintos cuerpos, distintos órganos, que todos confluyen en el todo unanimista. Esa unanimidad, dice Lori Sanata, arranca desde hace mucho tiempo. Arranca desde esa fusión, que ese es el punto neurálgico, entre religión y política. Y esa unicidad o uniformidad o unanimidad de religión y política ya se está haciendo presente fuertemente en esa concepción organicista que se hace presente, perdón la redundancia, en la concepción del Sacro Imperio Romano Germánico, porque es la República Cristiana, el nombre que tenía esa, entre comillas, unanimidad que viene, por decirlo así, desde Carlomagno. Por supuesto que hay también unanimidades previas a esa. La unanimidad del Imperio Romano también implicaba esa unanimidad que, por más que tenían un régimen republicano, tenían la forma de suspenderlo al régimen republicano con una especie de golpe de Estado. Eso se llamaba la suspensión del Estado de Derecho de la República Romana. O sea, hay una cierta metamorfosis de esa concepción política que es análoga a la que había antes de estas teorizaciones. Era cuando se hablaba de la teocracia. Y la teocracia, en la Edad Media, se articula a partir de dos espadas, la espada espiritual y la espada temporal. Entonces, la espada espiritual era todo, y ahí estaba el Papa. Y el Papa es el que legitimaba, porque todo poder viene de Dios, y a través del vicario de Dios, que es el Papa, pasa a los emperadores, a los reyes, a los príncipes, a la espada temporal. Y eso era una especie de teocracia, de una confusión harto perniciosa entre religión y política. Fue lento, arduo y nunca consumado del todo el proceso sano y santo, si me permiten que diga, de la secularización de la política. Saeculum es ir al siglo, ir al tiempo. La secularización de la política implica una separación de lo espiritual y lo temporal, porque mi reino no es de este mundo, dice Jesús, y hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y entonces, ¿quién gobierna? Pero de ese papo-cesarismo se ha ido pasando paulatinamente a un césaropapismo. Si nosotros estamos ante las visiones de los populismos contemporáneos, en Argentina, en Venezuela, o en Rusia, con Putin, o en Trump, son césaropapismos,
son césares, autócratas, que se ponen como si fuesen los pontífices máximos de esa religión política que es su régimen político. Bien, la Argentina católica en el primer enjundioso capítulo 1 nos habla de ese síndrome de la unidad y la constitución que tiene de inspiración alberdiana, que se formula en 1853, era híbrida, porque era por un lado laica, liberal, de espíritu, pero por otro lado le concedía a la Iglesia y a la religión católica un papel privilegiado. Ahora, ese sueño liberal de la Argentina, que era una Argentina bastante oligárquica, por cierto, y conservadora, el orden conservador liberal, va desde el propio Alberdi hasta el golpe del 30. La Argentina fue más poderosa que nunca desde el punto de vista económico en esas privilegiadas décadas que va de la generación del 80, que es uno de los temas monográficos en los que sí o sí tienen que estudiar estas cosas de Loris Sanata también y los otros temas que les vamos a dar. Ahí están los Roca, los Mitre, los Avellaneda, los José Hernández, todos son los temas del Martín Fierro, del Facundo. Se va gestando esa Argentina liberal. Liberal es Echeverría, liberal es Alberdi, liberal es Mitre. Y esa Argentina liberal soñaba en los arquetipos idealizados que está proponiendo la Ilustración, que muy acríticamente, esa es mi crítica a Loris Sanata, como si fuese el non plus ultra, y esos están implicando Estado de Derecho, respeto sacrosanto a los derechos de propiedad, los derechos del individuo, libertad, ejercicio de la libertad, política y económica, y todo eso consustanciado en un Estado que facilitara esos negocios, esos comercios, ese libre mercado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A fines del siglo XIX y comienzos del XX se produce un aluvión inmigratorio en Argentina, propiciado por esta generación progresista, liberal, que soñaba con una Argentina abierta, plural, dice Sanata. Entonces, al producirse ese aluvión inmigratorio, se tenía que garantizar las libertades civiles, la hospitalidad para con los inmigrantes, basada en las libertades civiles, incluida la libertad de culto. Pero si yo tengo una constitución que dice que el presidente tiene que ser católico, razón por la cual Menem se tuvo que hacer católico para ser presidente, estoy poniendo límites a esa constitución liberal, por eso es híbrida. Si yo digo que es una religión oficial el catolicismo y que se tiene que enseñar catolicismo en todas las escuelas públicas, se está produciendo una distorsión de ese Estado liberal y se está minimizando la cuestión de la libertad de cultos. Eso va a ir madurando, pero es hasta el día de hoy que hay muchos que están nostálgicos de que esta sea una nación católica, y es un desastre eso. Tienes razón en eso, Loris Sanata. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con las naciones modernas? Después de la Revolución Francesa, y en particular a comienzos del siglo XIX, cuando nosotros nos estamos independizando, primero liberando del yugo español, pero decimos que nos independizamos y caemos en otro yugo, en el yugo de la dependencia respecto de Inglaterra y de las otras potencias europeas que estaban en lucha con España. Aquí la cuestión central es qué figura especial adquiere España para las tesis de Loris Sanata. Está identificada aquí España con una concepción feudal, pre-ilustrada, antiliberal. Ese es el credo. Ese es el credo que va a ir generando los elementos para una nación católica. Si ustedes leen con detenimiento el texto sobre
la cuestión de la ilustración bárbara y la barbarie ilustrada, la polémica que hay, la más importante polémica en español en el siglo XIX, que es entre Alberdi y Sarmiento, van a ver que los dos tienen un afecto anti-español. Los dos, Alberdi, que nació en 1810 y de padre español, tiene un afecto anti-español más profundo y grave que el afecto anti-español del señor Sarmiento. Hay un libro muy bueno de Cunio que se llama Sarmiento y Unamuno, que hay una anécdota muy ilustrativa que yo suelo traducirla también a las ordenadas y latitudes tucumanas, de que Sarmiento, Unamuno escribía artículos en el diario La Nación. Entonces, el joven abogado que no había creado aún la UNT, que sale en 1914 como universidad provincial, antes de eso, el joven Juan Beterán le escribe a Unamuno quejándose de que Sarmiento renegaba de la Argentina, que lanzaba improperios contra España. Y entonces Unamuno, que es uno de los mayores pensadores que existen en español en el siglo XX, le contesta que él tenía la opinión, el parecer bien fundado por los quilates y talentos que tenía, de que era la mejor pluma, el mejor escritor en lengua española del siglo XIX, incluidos los peninsulares. Y decía, sí, que él admiraba eso de Sarmiento, porque un auténtico español reniega 5 veces por día de España. O sea, hay que ponderar, cosa que a mí, hasta lo que voy leyendo y escuchando de Loris Sanata, no aparece, que España también es polisémico y la ponderación histórica de España es polisémica. ¿Por qué decía eso Unamuno? Porque él decía, cuando viaja a España, Sarmiento está profundamente en contra de aquellos que tiranizan a España. O sea, estaba también proyectando como un wishful thinking, un pensamiento desiderativo, que es mucho mejor una estructura política y económica liberal que una feudal y reaccionaria. Entonces, es distinto la repulsión a España de Sarmiento que la que tiene Alberdi. Alberdi, cuando se va a morir en el destierro, se va a Francia y está muy impactado más por lo francés, pero también por los rubios de ojos celestes, los nórdicos, los germánicos, los alemanes, los norteamericanos, porque él como Sarmiento, consideran que esta raza nuestra no es una raza cósmica ni ecuménica, es una raza de negros, mulatos, mestizos o peninsulares que son unos vagos. Entonces tienen toda la sangre envenenada que nos quita la laboriosidad. Son juicios que vistos desde hoy parecen simplistas y uno los denunciaría a los discriminadores. Pero puestos a sopesar, esos eran los argumentos que tenían ellos. Ellos decían, tenemos que regenerar la raza y por eso tenemos que traer la inmigración. Y eso va a significar un crisol de razas, una cosa maravillosa por la riqueza y la variedad. Pero al mismo tiempo, cada uno estaba fragmentando y disgregando esa unidad nacional, esa presunta identidad nacional. Entonces, el proyecto liberal lo entienden estos mitómanos de lo reaccionario de la Argentina como una unanimidad. Tenemos que volver a ser una unanimidad y una identidad, y la identidad solo lo puede dar el catolicismo. Y esa unanimidad tiene que apuntar no a un carácter contractualista, mercantil, etcétera, del gobierno y del Estado, sino a un carácter orgánico. Es una palabra que es un sonsonete para Loris Sanata, el organicismo político. Y el organicismo político
se opone, cosa que no suele subrayar, lo que ustedes ya han visto cuando hemos visto Kant y Herder, lo orgánico se opone a lo mecánico. Y la otra cuestión, que tampoco suele subrayar, por lo menos yo no lo he visto todavía en lo que voy leyendo y oyendo de Lori Sanata, y tengo la intención de leerlo todo, lo que vaya sacando, porque es buenísimo. Es la cuestión del individuo y es la cuestión del pluralismo. El individuo, ¿cuándo surge? Yo estoy dando clases en metafísica de Pico de la Mirándola. La noción de individuo surge en el Renacimiento. Es el Renacimiento el que acuña esa concepción del individuo en la historia, frente a la corporación. Les doy un ejemplo estético. Nadie sabe quién es el arquitecto responsable de construir la Catedral de Reims o la de Notre Dame, las catedrales góticas. Nadie sabe, porque no ponían la firma, quiénes eran los escultores, los albañiles que estaban construyendo esas catedrales góticas o los castillos, etcétera. Porque el arte no tenía un artista que pusiese la firma por debajo. En cambio, con el Renacimiento y con el humanismo surge el tema del individuo y su libertad, de la dignidad humana, que va a decir Pico de la Mirándola, el discurso sobre esa dignidad humana, y se jerarquiza hasta la apoteosis el individuo. Y resulta que los liberales, como creen que ellos nacen de un repollo, creen que el individuo, eso lo han inventado ellos en su contractualismo. El individuo está presente en las discusiones medievales del siglo XIV, de Duns Scoto contra Tomás de Aquino, de Guillermo de Ockham también contra el tomismo y las otras filosofías realistas. O sea, el individuo es importante, por supuesto que lo es, pero dentro del medioevo y dentro del Renacimiento, aparte de ese carácter individualista, está la noción de persona. Y yo ya les he dado como 3 o 4 clases y les he mandado ahora una de nuevo de Maritain. Tiene un libro, Maritain, que se llama Persona y Comunidad. Otra cosa que no suele distinguir Lori Sanata, y vuelvo a decirlo para que no me malentiendan, es lo mejor que nos podría haber pasado a los argentinos que este italiano se pusiese a estudiar lo que ha estudiado. Fíjense, 2 de los libros centrales que acompañan como literatura secundaria Filosofía de la Historia 2020 son de un norteamericano, que es Nicholas Shumway, y de un italiano, que es Lori Sanata. Son pensadores extraordinarios, lo que no quita que toda la otra bibliografía que les estamos proporcionando, según el tema que elijan, la tienen que leer. Alperindonghi, Guillermo O'Donnell, lo que fuese, que estamos viendo y que les estamos recomendando. Bien, entonces, ese aluvión inmigratorio va a implicar que se empieza como a disgregar, a diluir la identidad. Y Juan Bautista Alberdi tenía en su mente y en su corazón un modelo republicano liberal, mucho más cerca de Immanuel Kant, para decir los términos teóricos de lo que estábamos hablando, que de Herder, aunque Herder ejerce una influencia importantísima en Sarmiento, en Alberdi, así como Vico. Otro dato, el señor Vico es un napolitano, es connacional, pero del siglo XVIII, del señor Lori Sanata. Y el señor Vico está en una senda que conduce a Herder y conduce a ese espíritu del pueblo, otra palabra tabú y clave que lo hace temblar de emoción y de terror a Lori Sanata, porque del pueblo la degeneración se convierte en populismo. Entonces, en esta concepción, Juan Bautista Alberdi nos decía, miren, nosotros necesitamos, para superar este
estancamiento racial de gente que no le gusta trabajar, de los planes descansar, eso que repartimos ahora, tenemos que poblarlas con gente que ellas valen más que una biblioteca entera con su vida, que tienen hábito de trabajo. Por eso tiene la frase famosa, Alberdi, gobernar es poblar, ver la dimensión y tomar conciencia de la desertificación, de la falta de población. ¿Y ustedes creen que eso se ha resuelto? No. La Argentina está subpoblada. Respecto de los 7.500 millones o 7.800 millones de habitantes que hay, nosotros tenemos 40 millones para un territorio que ya desearían tener, obviamente, los japoneses que viven en islitas, sí, o los italianos, o los españoles. Tenemos terreno de más y gobernar es poblar sigue siendo un desafío. Porque no existe una economía liberal y no existe un Estado liberal si no hay población. La población, el pueblo. Eso es una cuestión que lo saben los mejores liberales. Un señor Nobel de Economía, uno de los apóstoles y padres del liberalismo clásico contemporáneo, se llama von Hayek. A mí me tocó ocasionalmente, porque él vivía sus últimos años en la ciudad donde yo estudiaba, en Friburgo, en Alemania. En el año 82 se produce la Guerra de las Malvinas. Antes de eso, del año 82, en el año 81 va un argentino, un santiagueño que había estudiado abogacía en la UCA, en la Católica de Buenos Aires, y había sido discípulo de uno de los mayores defensores de lo que yo llamo el liberalismo salvaje, un señor que tiene montones de libros y que tiene montones de charlas, de conferencias, muchas de ellas que están en internet. Le he pasado alguna. Alberto Venegas Lynch, en diálogo con Lori Sanata. Bueno, esos son, pero mucho más, discúlpenme que sea tan burdo y bruto para decir las cosas, mucho más energúmenos en su defensa del liberalismo que lo que es Lori Sanata. Porque ese señor, Alberto Venegas Lynch, lo mandaba a que hable con von Hayek, porque von Hayek es, junto con Popper de la filosofía, von Hayek y von Mises, que es la escuela austríaca de economía, son los referentes mundiales de estas corrientes. Ellos se plantaban en contra del keynesianismo. Cuando se produce la crisis del 30, una crisis mundial de la banca del 30, viene esa receta keynesiana. El keynesianismo decía es que el Estado debía intervenir subsidiando y dando empleos para salir de la crisis. Bueno, estos señores del liberalismo clásico son adversarios y enemigos del keynesianismo. Bien, cuando llegamos allí, el señor von Hayek, yo le presento, le digo que venían de un discípulo de Alberto Venegas Lynch, y entonces este señor, con toda la sabiduría y el novelismo a cuestas, dice: yo le digo a mi amigo Alberto que ustedes no van a funcionar con una economía capitalista y liberal, porque para que una economía liberal funcione, decía este señor von Hayek, ahí tengo el libro yo en alemán de él que se llama Camino de Servidumbre, dedicado por él en ese momento. Para que funcione una economía capitalista o liberal, tienen que haber población. Ustedes fíjense, en ese momento éramos 30 millones. ¿Qué hacen los 30 millones para formar un mercado frente a los 250 millones que tiene Brasil? No van a funcionar. Decía el maestro de Alberto Venegas Lynch. Bien, todo esto para ilustrar que estas cuestiones que está planteando Lori Sanata no son irrelevantes, son fundamentales. Y sumado a eso, según Alberdi, según Sarmiento, según todos estos hombres de la generación del 37 que se querían sacar de encima el muy hispanófilo defensor de la tradición católica nacional, que era Manuel de Rosas, que es otro pensador súper complejo, otro hombre de historia súper complejo, que lo tienen en el segundo momento
modelo historiográfico de la grieta de Rivadavia, liberal, porteño, frente al otro porteño, pero federal, que es las unitarios frente a federales, rosista versus antirrosista, rivadaviano versus rosistas. Estos liberales de la generación del 37 también tienen una posición relativamente ambigua. El joven Alberdi decía, en el fragmento preliminar para el estudio del derecho, decía que Rosas era un hombre providencial para que se unificara la nación. Y después ya es el tirano, se emigran a Montevideo, después a Chile, para combatir. Y cuando en los años 60, 70, los movimientos estudiantiles adherían a ese mito de la nación católica, decían Rosas, Irigoyen y Perón, para poner tres personajes históricos que estaban en contra del Estado liberal, porque se asociaba el liberalismo con la disgregación, con el mercantilismo, con el consumismo, con el individualismo. Y nosotros queremos ser una comunidad o una comunidad organizada, como decía Perón. Solo así, pensaban los Alberdi, se puede plasmar el futuro de esta nación. Pero para eso hay que garantizar la tolerancia de los cultos y las libertades individuales. O sea, la Argentina era un tren a toda marcha, porque estaba en relaciones privilegiadas de cierto vasallaje, por cierto, con Gran Bretaña. Y entonces hemos fabricado un país que produjera vacas, ganado, trigo, para venderle ¿a quién? Para ser el granero del mundo. Y eso implicaba que nosotros éramos el furgón de cola de un proyecto colonial o imperial dominado en ese momento por Inglaterra. Gran Bretaña tenía efectivamente, dice Sanata, tintes neocoloniales, y la Argentina era entonces un tren a toda marcha. Cuando se celebra el centenario en 1910 de la libertad argentina, de la Revolución de Mayo, Argentina expresaba con orgullo una postura progresista en el mundo porque estaba encarnando ese ideal liberal. Uno de los datos de eso es que un símbolo de esa nación liberal y una nube en el horizonte de la nación católica y del clero y de la iglesia era la ley que en 1884 introdujo la enseñanza laica en las escuelas públicas. Nosotros tenemos una gente del interior que ha estado en el seno del poder. 2 tucumanos, 3 tucumanos, Alberdi, Roca, Avellaneda, un sanjuanino, Sarmiento, y todo el porteño Mitre, Alsina, por otro lado. Pero esos hombres del interior estaban consustanciados con este ideario liberal. Y el ideario liberal era afirmar el pluralismo. El ideario corporativo, orgánico, totalitario del mito de la nación católica era afirmar el unanimismo, pluralismo o unidad. ¿Y dónde se podía anclar esa unidad nacional? En la iglesia. Y se suma a la iglesia una iglesia militar, el ejército. Iglesia y ejército están en el entretejido fundacional y fundamental del mito de la nación católica. Ahora, ese síndrome de la unanimidad, dice Lori Sanata, es el que sepultaría el proyecto de un país plural y abierto. El plan del catolicismo dice, y vuelvo a insistir, católico era Avellaneda, católicos y liberales en la generación del 80, que es otro de los temas monográficos, es Estrada, en nombre del cual se pone el Día del Profesor, y el plan del catolicismo, que integra muchas más personas que las que menciona y recoge este buen señor Lori Sanata, era conquistar a la nacionalidad en determinados pasos, ser y convertirse en la identidad de la nación, que la nación fuese católica. ¿Y cómo construir una nación plural
donde falta una premisa clave, se pregunta Loris Sanata, el pluralismo religioso. Ahora, ¿qué pasa cuando en 1916 se produce? Primero, en 1890 se va gestando la Revolución del 90, de fines del siglo XIX, lo que va a eclosionar en el periodo en el medio, promediando la Primera Guerra Mundial, cuando se la decía en singular, que era la Gran Guerra, la del 14 al 18. En 1916 hay un líder de la Unión Cívica Radical, don Hipólito Yrigoyen. Y en ese momento que él está liderando este nuevo proyecto, que es extraordinariamente significativo, hasta hoy sigue siéndolo, a pesar de que estos son unos remedios de cuarta, los radicales de ahora, de lo que era don Hipólito Yrigoyen o Alvear, o etcétera. Pero junto con este problemón o desastre de la Gran Guerra, vienen aquí, dentro de los inmigrantes, socialistas, comunistas, anarquistas, y se producen conflictos sociales que van a conmocionar. La Patagonia Trágica, por ejemplo, película y libro de Osvaldo Bayer, que muestran ese ataque feroz y ese combate a los anarquistas. ¿Por qué está pasando esto? En 1916 asume Yrigoyen. En 1917 se produce la revolución bolchevique, y esa revolución bolchevique estaba difundida entre nosotros por los anarquistas, por los socialistas, que agudizan las divisiones entre el capital y el trabajo, entre los obreros y los capitalistas. Y la cultura liberal ahí se está suicidando en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Es genial la formulación que hace Loris Sanata. La cultura liberal, no solo aquí, en el mundo, en la historia, se está suicidando en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué dice eso? Porque ¿qué es lo que sale en los locos años 20, en el periodo de entreguerras? 1918 termina, 1919 el Tratado de Versalles. Y ahí empiezan a nacer los nacionalismos, los fascismos, los totalitarismos, sea el de Mussolini, sea el de Hitler, sea un poco después el de Franco, el de Oliveira Salazar, el de Stalin en Rusia. O sea, ¿qué podía quedar de la cultura liberal? El remedo del liberalismo que le quedó a Alemania, víctima de un tratado espantoso, que es el Tratado de Versalles, que produce unas exacciones económicas y de todo tipo y una humillación sin par. Ese es el huevo de la serpiente para que nazca después el nazismo. En el año 1922, el señor Adolfo Hitler da un golpe militar que fracasa y va preso en Múnich. Cuando da ese golpe, él en la prisión empieza a escribir Mein Kampf. O sea, eso era la atmósfera de la época. Y estaban dominando la escena política de esa última democracia liberal en Alemania, lo que se llama la República de Weimar. Y en la República de Weimar había un partido del centro, que era el que debía gobernar, pero había dos extremos: la extrema izquierda, trotskista, donde está la revolución espartaquista, Rosa Luxemburgo, Liebknecht, y la extrema derecha, que eran partidos nacional populares en los que está prefigurándose el NSDAP, el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores de Hitler. Estamos en los años 20 y ahí se está suicidando la democracia liberal, porque la tensión de los extremos hace pulverizar al Estado liberal democrático del señor de la República de Weimar. Les recomiendo, para que ilustren ese tema, una hermosa película de Ingmar Bergman que se llama precisamente El huevo de la serpiente y que ilustra esos años del nacimiento del nazismo.
Frente a eso, volviendo aquí, con esa democracia liberal sepultándose en el mundo y también en el país, surge el renacimiento católico. En la década del 20 hay unos cursos de cultura católica y esos cursos de cultura católica estaban propugnando, dice Lori Sanata, un desprecio al liberalismo y en forma concomitante o acompañando eso, un aprecio a la totalidad, identidad y unidad de una nación católica. La política como religión, ese es el núcleo problemático o canceroso, si quieren. El tumor histórico argentino se da en la tesis de Lori Sanata, y algo de cierto hay en ello, en la política considerada como religión. Surgen grupos como paramilitares de esa época que se llaman la Liga Patriótica Argentina, pero con la honestidad y el rigor que lo caracteriza, Lori Sanata reconoce que no todos eran así en el catolicismo y señala la figura de un monseñor que se llama Miguel D'Andrea, una figura de relieve que aspiraba a hacer católica la democracia, porque él no siempre, pero muchas veces distingue que había católicos estos reaccionarios, totalitarios, y había católicos liberales, católicos que querían abrirse al juego democrático. A mi juicio, se ha quedado corto en dar lugar al papel histórico que tuvieron, no solo en la época del 20 y del 30, sino también en la de los 70, cuando estamos viendo esto, con estos personajes como Ponsati, como Risco Fernández, y la influencia de Maritain, que viene en los años 30 aquí y discute con Membiel, y Membiel es una de las bestias negras para el señor Lori Sanata. Volvamos a Irigoyen en el Teatro Nacional Político que estamos atendiendo. Irigoyen era muy popular, pero era impermeable a una visión pluralista del mundo. O sea, aún sin darse cuenta o ideológicamente sin quererlo, él estaba abogando por una concepción no liberal de la política, dice Lori Sanata. De ahí que se ponga como antiliberales y procatólicos a Rosas y a Perón, con el paréntesis de Irigoyen, que no era católico ferviente ni mucho menos, sino que era un krausista. Pero Rosas, Irigoyen y Perón sí coinciden con este ataque al pluralismo, a la pluralidad. Y esto significa algo muy grave, que la religión coloniza la política. Y ahí va surgiendo el mito de la nación católica. La Iglesia Católica Argentina es la que lidera la ofensiva contra la democracia liberal. Cuando la Iglesia aspira a reunir aquello que consideraba que la filosofía liberal había disgregado, está tratando de pulverizar el individualismo liberal, que desde el punto de vista liberal era y debía mantenerse siendo el centro de la sociedad. Les he dicho distinción entre persona e individuo que está en el catolicismo como filosofía, como práctica, como política también. En la lectura que está haciendo el señor Lori Sanata, tanto el populismo, que es mucho más contemporáneo, los de los Chávez, los Maduro, los Castro, los Kirchner, y también aquellos que en el nombre del liberalismo son populistas, como las veleidades de los Macri, etc. El populismo es una nostalgia de la unanimidad y es militar en contra de la pluralidad del liberalismo. Y la Iglesia es la que lidera esa ofensiva antiliberal. Y la pluralidad se sacrifica a la unidad. Por eso, bastaba que el organicismo católico y el militar se fusionaran para celebrar el funeral de la Argentina liberal. Y fue eso precisamente lo que ocurrió en los años 30. El ejército, que había sido una institución del Estado de Derecho, se convirtió en guardián del mito nacional católico. Detrás del ataque al liberalismo estaba la condena al capitalismo.
Y entonces se condena al capitalismo sin cortapisas, sin límites. El capitalismo es demoníaco, lo que no quita que el comunismo también se demonizara. Pero aquí es importante subrayar, y lo hace Sanata por derecha y por izquierda, no en sentido político, a troche y moche, la esencia anticapitalista que hay en la filosofía, por decirlo así, y la teología de Jorge Mario Bergoglio, alias el Papa Francisco. Y hay otro chileno, joven, muy capaz para debatir, que se llama Axel Kaiser, que escribió un libro que se llama El Papa y el Capitalismo. Son una legión, son muy amigos de Alberto Venegas Lynch, también admiran a Loris Sanata, y están diciendo cosas que son incendiarias respecto del Papa. Dicen que el Papa es camporista, que el Papa es comunista, que el Papa es anticapitalista. Bien, algunas de las cosas pueden tener cierto fundamento, pero son absolutamente falsas, equívocas, y si me permiten la vehemencia napolitana, imbéciles respecto de lo que significa el Papa Francisco. Lo han visto ustedes, y no porque lo hayan visto ustedes en el texto que he escrito yo, pero hay que ser un poco más cuidadosos y ponderados. Les he mandado un diálogo, una discusión entre el obispo de Concepción de Chile y Axel Kaiser. Y esa discusión es buenísima porque Axel Kaiser es un joven que se ha doctorado en filosofía en Heidelberg, en Alemania, que tiene una gran cultura, que habla como los dioses, y el tipo es un defensor del liberalismo y del capitalismo, etc. Les doy un solo punto para que la escuchen esa charla. Una charla extensa y buenísima, en el que Axel Kaiser está glosando su libro en contra del Papa Francisco por el tema del capitalismo. Uno de los núcleos centrales de Loris Sanata, de Kaiser o de Venegas Lynch es que el capitalismo es el único que nos hace salir de la pobreza. Y la Iglesia tiene una posición tomada, dicen ellos, por el pobrismo. Y si yo tengo una visión del pobrismo, nunca voy a salir de la pobreza. Esa cuestión tiene algunos equívocos gruesos de metafísica económica y metafísica política, para decirlo irónicamente. La opción preferencial por los pobres, que es una concepción que está presente, por cierto, desde Juan XXIII y Pablo VI en la Iglesia del Vaticano II en adelante, esa opción preferencial por los pobres tiene que ver con la pobreza de espíritu, la pobreza evangélica. No es la pobreza material. Un par de católicos de estos, a mi juicio, muy reaccionarios, muy capitalistas, en la época que vivía Juan Pablo II, escriben una carta abierta a Juan Pablo II que la titulan ¿Está Dios en contra de la economía? Por supuesto que la respuesta de ellos es no. Es la mala lectura y la falta de competencia en cuestiones económicas que tienen los papas la que hace que pensar que eso es así. E irónicamente comienzan el libro diciendo que la Iglesia ama tanto a los pobres que se empeña en reproducirlos, en multiplicarlos. Bueno, esa misma idiotez, lo digo así, con el perdón de los que me quieran discutir, lo podemos discutir públicamente, de Axel Kaiser, de Venegas Lynch y también de Loris Sanata, de decir que la Iglesia es el pobrismo para defender el mito de la nación católica, se encuentra desmentida en las mismas palabras estultas, estúpidas, de Axel Kaiser discutiendo con el obispo chileno de Concepción, cuando el obispo le está diciendo, mire, la cuestión no es que todo se pueda dejar librado al mercado, hay que hacer tareas de solidaridad. Y les cuenta que estaba poniendo un lavadero, y en ese lavadero tenía gente 25 con síndrome Down que trabajaban en el lavadero, y era una empresa capitalista que daba renta y le daba trabajo e incluía, y ahora son como 60, dice,
porque le pregunta el obispo a Axel Kaiser, ¿qué piensa usted de la solidaridad? ¿Qué piensa usted de la subsidiariedad, que son principios de la doctrina económica social de la Iglesia? Y entonces, no, a mí me parece muy bien eso que ustedes hacen, pero eso no es una resolución del problema de la pobreza. Porque yo puedo estar de acuerdo con eso y estoy de acuerdo con eso, pero los que le dan plata, que son los sponsors que tiene usted, son gente que es capitalista y gente que está subsidiando para que se pueda hacer eso. Y yo creo que la Iglesia no se debiera meter en esa cuestión, y la Iglesia sí debiera hacer combatir a los pobres de espíritu. Qué ignorante este hombre. Lean Meister Eckhart, lean los buenos pensadores que están hablando de la pobreza de espíritu, que no es algo que hay que combatir, sino algo que hay que cultivar. Porque la pobreza de espíritu es vivir conforme a que yo no quiero poseer nada, no quiero poseer a nadie ni nada, no quiero saber nada, no quiero querer nada. Todo eso está en San Juan de la Cruz, está en Eckhart, etc. Esa es la pobreza del espíritu. Y eso quiere combatir Axel Kaiser. Eso muestra qué poca formación y noción tienen de la pobreza cuando hablan de la pobreza y le achacan a la Iglesia el pobrismo. Y sin aceptar que hay posiciones dentro del catolicismo, como las de Maritain, como las de Ponsati y muchos más, François Perroux, Samagni en Italia, el movimiento de los focolares con la economía de comunión, pero es que tienen otra formación y pensamiento, y ellos nunca se les cae un centavo para estudiar pensadores económicos serios que vienen desde la Ilustración napolitana y que llegan al siglo XXI y que están pensando que hay más de una economía, que la economía no es solo economía de mercado, del toma y daca, de la transacción. Hay economía de coacción, que es la del Estado cuando me cobra el impuesto, y hay que discutir las políticas tributarias. Y hay economía del don y de la gratuidad. Si mi padre me regala una bicicleta, eso no es economía de mercado y eso no es economía de coacción, es de don. ¿Cuántas de las cosas de nuestra vida cotidiana nos son dadas gratuitamente? Ni que hablar, para bien y para mal, de la educación gratuita y obligatoria, que es una maravilla, pero sí, la maravilla esa está colonizada por gente que quiere festejar la vuelta de obligado ayer y tener un feriado más cuando estamos hundiéndonos en una recesión y una crisis económica. Eso es por lo menos falta de seriedad y falta de patriotismo, si quieren, falta de sentido común. ¿Cuántos feriados tenemos nosotros? Una peste. Ustedes van a vivir a Alemania, por ejemplo, y tienen feriados nacionales 2. Nosotros tenemos como 20 y tenemos feriados puente y todas esas macanas. Eso es lo que somos nosotros, que estamos tan nación catolizados. Bien, después de este Irigoyen, que está condenando también tácitamente al capitalismo porque es una concepción antiplural, viene un simulacro liberal. Un simulacro liberal se da a partir del 30. En el 29 se da una crisis mundial económica y eso es lo que va a dar el surgimiento al keynesianismo, porque entra en un eclipse el liberalismo, pero en 1930 ya empieza el primer golpe, fatídico golpe militar, el estado de facto, la suspensión de la Constitución, con un impulso nacionalista. Pero después de Uriburu viene el señor, viene a gobernar en el golpe del Estado de 30 un nuevo simulacro liberal, el general Justo. El general Justo sucede Uriburu en una tradición liberal, que no es menos cierto que los nacionalistas llaman a esos años de Justo la década infame. Un señor tucumano, periodista, titula a ese periodo de la Argentina en que gobierna Justo, que era un simulacro del liberalismo, en ese golpe que empieza el nacionalismo y el populismo que va a consumarse en el 45 con el peronismo,
está ese simulacro liberal. Los nacionalistas, como Torres, llaman década infame, pero el Congreso y los tribunales funcionaron con cierta regularidad en ese periodo. Los opositores tenían libertad para expresar disenso. La vida cultural florece. Las libertades civiles fueron respetadas en su conjunto, pero se rompe el vínculo entre liberalismo y democracia. Y el general Justo cultivó, para sostenerse en el poder, el apoyo del ejército y de la iglesia para suplir la falta de legitimidad de su origen. Y la iglesia estaba convencida que el ordenamiento liberal impedía la unión nacional y la paz social. Ahora, lo que da impulso decisivo al triunfo de la nación católica fue finalmente el nacionalismo. Esa es otra de nuestras pestes, el nacionalismo. A medida que la cuestión social fermentaba y la cultura liberal se marchitaba, subía la marea socialista, nacionalista, mezclada con el renacimiento católico. En lugar de un liberalismo que fuese laico y cosmopolita, eso era desechado y tirado fuera del camino porque era fruto de una oligarquía liberal antinacional, decían los nacionalistas. La Argentina, decían, era una colonia y para emanciparse tenía que volver a las raíces católicas donde residía su identidad y su misión en el mundo. Había un odio por esa élite liberal impregnada de cultura cosmopolita. Fíjense en el tema que lo pueden leer y estudiar, del contrapunto entre Marechal y Borges. Borges formaba parte del grupo del sur, donde estaba Victorio Ocampo, todos ellos pertenecientes a esa élite oligárquica, decían los nacionalistas, que cultivaban el cosmopolitismo, el liberalismo y odiaban al peronismo. Borges odiaba al peronismo. Y Marechal era un peronista, para bien y para mal. Era un genio literario que escribe una Odisea argentina con el Adán Buenos Aires, Megafono la guerra. Son tipos geniales y adherían con alma y cuerpo al ideario de esa nación católica, del catolicismo y del peronismo, para bien y para mal. Para bien, porque ha hecho una obra impresionante y es un contrapunto significativo para Borges. Le vamos a pasar los artículos sobre Borges, que son geniales, que tienen que ver con la filosofía de la historia. Y lo de Marechal, las bibliografías de y sobre Marechal al respecto. Ahora, ellos estaban, y lo digo en plural porque también los montoneros, Carlos Mujica, estaban encantados con la Revolución Cubana del 59. Y cuando llega Marechal, por ejemplo, a Cuba, dice, veo por fin, por primera vez, un pueblo evangelizado. Y cualquier cosa menos evangelizado era Cuba, ya en ese momento. Bueno, pero eran posiciones políticas, pero tan energúmena es la posición política esa como la de Jorge Luis Borges cruzando la cordillera, yéndolo a saludar y abrazar a Pinochet. Y eso que él era liberal, iba a abrazar a un dictador genocida. O sea, hay que leer, estudiar, sine ira et cum studio, ver todos esos materiales que hay para armarse una interpretación con alguna hermenéutica que uno tenga. De eso hablaremos. Ya son las 33, así que avancemos un poco. En los hechos estamos del 30 al 43. En el 43 hay un nuevo golpe militar que es el triunfo de la nación católica. Es dado por un grupo de militares donde estaba el oficial Perón, que se llamaba el GO, el Grupo de Oficiales Unidos. Y eso marca el triunfo de la nación católica y la derrota del proyecto liberal. La Iglesia tenía una razón para hacer esto, porque la guerra había confirmado la superpotencia de los Estados Unidos y daba aliento a los ideales liberales, pero la civilización católica se plantaba ya en contra del comunismo ateo de Moscú.
y el liberalismo ateo de Washington. Era una tenaza de dos materialismos, el materialismo ateo de Moscú y el materialismo presuntamente cristiano de los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos habían quedado mejor posicionados que Moscú para nosotros respecto de lo que significaba la derrota del nazismo, del nacionalismo, del fascismo. Entonces surge aquí un aire nuevo para los liberales, que la Iglesia tenía que cortarlo de cuajo. La Iglesia tenía razón para hacer eso. Para ella y para los militares era imprescindible que el retorno a las elecciones libres no matara en la cuna la recién nacida nación católica. Ese es el problema que tenían. Les demoró 2 años lograr eso. Que sea elegido por una mayoría significativa Perón. Y el peronismo nace junto con la nación católica consolidándose en contra de la partidocracia burguesa y liberal. Es genial este análisis y esta caracterización que hace Loris Sanata, porque lo que ellos querían hacer, los liberales, era extirpar ese fascismo clerical. Perón comprendía que había llegado la hora de las masas y el retorno al orden liberal debía crearse con un gran apoyo popular. El horizonte ideal era el catolicismo para aupar, para aventar el proyecto de Perón. Y Perón va forjando su candidatura y él se convierte en el representante más prístino y puro de la nación católica. Y él está diciendo a la jerarquía católica y a los católicos: yo soy el candidato de ustedes, en contra de los liberales que nos han traído a este desastre. La legislación del peronismo, de un Perón que se declamaba y proclamaba como católico, la legislación se basaba en la doctrina social católica, invocaba las encíclicas del pontífice, ponía a la familia en los cimientos del orden social. Entonces les concedía a los obispos todo, educación católica, no al divorcio, etc. Pero Perón y la Iglesia tienen 2 etapas totalmente diferentes. La primera, que es una luna de miel prolongada, en la que él realmente está consustanciado y se considera el abanderado. Y dentro de sus megalomanías, él está dirigiéndose al Papa para decirle: yo quiero liderar los países católicos en una cruzada civilizatoria para combatir el comunismo y el capitalismo. Por suerte o por cuestiones históricas no le dieron mucha bolilla, pero él lo intentó. Él intentó liderar un grupo, un cuerpo de los no alineados, estos del tercer mundo. Vamos a ver lo que significan los sacerdotes para el tercer mundo después con Mujica, que estuviesen ni marxistas ni capitalistas, peronistas. Y ese era el movimiento imperial con el que soñaba como una Argentina potencia Perón. Ahora, todo eso cimentado en la identidad católica. El naciente peronismo era el custodio de esa identidad católica. Era el modelo de una ideología nacional. Peronismo e Iglesia estaban en un idilio. La mayoría de los argentinos votaron por el peronismo, eran numerosísimos, pero los más importantes fueron los mismos que hicieron popular el mito de la nación católica. Exhortación peronista a la unidad nacional, a la igualdad social contra las divisiones que ponía el capitalismo, a la Argentina potencia contra la injerencia extranjera. En ese idilio, el milagro de Perón, como sostenía el jesuita Hernán Benítez, que era el ideólogo del peronismo, escribía la filosofía peronista, escritos filosóficos para Perón, que era el confesor de Eva Perón. Hernán Benítez decía que el milagro de Perón era haber integrado las masas en la vida del país a través de una doctrina nacional imbuida de los sanos valores católicos del pueblo. El orden que Perón construyó no era el de un Estado liberal, de una democracia liberal y un Estado de Derecho, por más que hubiese sido legitimado, como lo fue Hitler también, por el voto popular.
Ahora, se daba un florecimiento de la comunidad organizada. El sintagma, el sustantivo y el adjetivo que inventa Perón con Benítez, etcétera, en la filosofía peronista. Tienen ustedes bibliografía extensa al respecto. Comunidad organizada, comunidad, holismo, organicismo, totalidad superior al uno. Frente al contractualismo, al mecanicismo, eso no lo dice el señor Loris Sanata, pero Hobbes, Locke o los estados liberales, democráticos, capitalistas, son de orden mecanicista. Relean o reescuchen lo que dice Maritain y tras Maritain lo que dice Ponsati sobre qué significan Locke, Hobbes y el por supuesto. Bien, esta posición del peronismo le caía bien a la Iglesia en ese primer momento porque estaba en contra de los yanquis, que era el dominio de los protestantes anglosajones, y en contra de los ateos soviéticos. Y por eso trató de convencer a Pío XII, Perón, de que en Buenos Aires había un régimen cristiano capaz de guiar a las naciones católicas. El orden que Perón construía no era un Estado de Derecho. No existía separación entre los poderes, estaban conculcadas las libertades individuales, los derechos de la oposición y otros principios democráticos. ¿Cuál es el nudo del problema o la raíz del mal en esto? Es que el pueblo que lo apoyaba a Perón era considerado como todo el pueblo. Si el 41% lo vota Perón, hay el resto que no lo vota Perón. Pero este 41% son el verdadero pueblo y los otros son el antipueblo. Y al enemigo ni justicia. Se decía ayer y se dice hoy. Al enemigo ni justicia. Por eso Perón denuncia hasta dentro de su propio movimiento la infiltración de grupos extraños a las raíces cristianas del movimiento. Pero ese idilio, con esta herencia que configura toda la cultura política argentina de la nación católica, se va a romper y se va a dar un enfrentamiento. El enfrentamiento al final de esa luna de miel con el régimen peronista se malogra cuando se producen conflictos en la familia y la ruptura fue tan violenta que hace añicos la relación. Precisamente este enfrentamiento causa el golpe de Estado que en 1955 derroca a Perón. ¿Qué fue lo que transformó el amor en odio? El núcleo del conflicto residía en quienes poseían las llaves de la nación católica, dice Sanata, las que daban acceso al monopolio sobre la identidad nacional y sobre la legitimidad del orden político. Para Perón, la Iglesia tenía la obligación de apoyarlo a él, porque él era el garante de esa nación católica. Y el peronismo exigía, en nombre de su catolicismo, una iglesia peronista. Pero dentro de la iglesia había algunos que eran liberales y que no eran peronistas y que eran críticos con el peronismo. Para la iglesia las cosas eran diferentes. Su experiencia entre las dos guerras, cuando confió en los corporativismos de Mussolini, de Franco, etcétera, cuando confió y le fue mal, ya estaba escaldada la iglesia. Entonces, el régimen católico quería realizar una política religiosa, que la figura sacralizada de Eva Perón era la que el peronismo anteponía. Y dentro de la iglesia peronista estaba a la cumbre Hernán Benítez. Un líder como Perón, decía Benítez, se parece más a un fundador de religiones que a un político. Así, el conflicto grave entre Perón y la Iglesia no era entre ideologías opuestas, sino por el control de un mito compartido. Y la derivación de esto es una guerra de religiones. Peronistas enfrentados a peronistas. O la Iglesia, en parte peronista y en parte no peronista, enfrentada al peronismo. Y el ejército,
en parte peronista y en parte no peronista, enfrentado al peronismo. La parte no peronista, obviamente. Este mito de la nación católica requería que esa unanimidad no tuviese dos gallos en ese gallinero, pero las raíces ideológicas del peronismo y de la Iglesia seguían siendo comunes y ni siquiera la violenta ruptura del 55 la iban a socavar. ¿Cómo podía el Papa sostener su ambición de crear un bloque de países católicos hostiles a los Estados Unidos? Para Pío XII era Perón el que estaba dividiendo a la cristiandad que él deseaba unida. Ahora, finalmente, en la raíz del conflicto estaba la realidad de un país dividido por el extremado odio entre peronistas y antiperonistas. Y aquí se da la primera implosión de la nación católica. El peronismo de Eva había crecido demasiado para volver a las filas, porque él distingue entre el peronismo de Perón, que los quería a todos en el mismo gallinero, todos reunidos y todos somos peronistas aquí, y el peronismo de Eva, que es un peronismo de odio. Y él señala con un parangón como el de Cristina Kirchner, del peronismo de Perón, remedando el de Alberto Fernández, decía, cuando le preguntan, ¿por qué el de Eva era así? Porque Eva era maniquea, y Eva era el campo de batalla sin mediaciones entre el bien y el mal, entre su pueblo y la oligarquía. Y esa visión hacía fatuo el sueño de la comunidad organizada. Y eso es lo que llevó leña al fuego de la primera implosión de la nación católica. Un mito que al imponer un principio de unanimidad a una sociedad cada vez más plural, introducía una guerra permanente todos contra todos para posesionarse de la legitimidad que solo ella confería. Y esto hacía que la democracia sea imposible. Entre peronismo y democracia había un abismo. Les he mandado 2 o 3 charlas sobre peronismo y democracia de Lori Sanata también. Escúchenlas. Ahora, para terminar, este mito saludable estaba reforzado no solo por ese maniqueísmo odiador de Eva, sino por un clero castrense que estaba al frente. La patria militar que veíamos en el libro de Seferino Reato, el clero castrense, que reconoce al Papa la libertad y a la nación católica la manda a los cuarteles, y crean una diócesis, que es la diócesis castrense. Y ahí ponen Adolfo Tortolo, luego Victorio Bonamín, que toman posesión en 1960 de ese clero castrense. Y después viene el periodo de Frondizi. Frondizi se asocia en forma secreta al principio, después se explicita, hace un pacto con el peronismo, porque sin el peronismo nadie podía ser presidente. Entonces es elegido en febrero de 1958 Frondizi. Y aún proviniendo del radicalismo, de un partido laico, el presidente necesitaba el apoyo de la Iglesia y busca mostrarse en forma amistosa con la Iglesia católica. Pero el problema era la convivencia de la nación católica con la democracia liberal. No se casaba muy bien. Y hay un problema con el tema de la educación. En los años 50, en los años de Frondizi es laica o libre. Laica o libre. Entonces ese enfrentamiento era también una implosión de la nación católica frente al laicismo educativo, la libertad religiosa. Dios, patria y el retorno de Perón. Aquí tenemos que ver los surgimientos protonazis, me gustaría decirles, protoguerrilleros de los nacionalistas. Hay un grupo que se llama Tacuara y un señor que lo funda que se llama Alberto Ezcurra Medrano, que es un nacionalista católico que odiaba visceralmente a la cultura liberal y todavía se lamentaba de la derrota del eje entre Alemania e Italia. Frente a eso, en el grupo Tacuara eran unos niños, aquellos jóvenes católicos que iban a formar los futuros guerrilleros montoneros, y fue
es Curro Medrano el que conoció a Carlos Mujica. Y allí estaba otra implosión del catolicismo. O sea, los montoneros son prohijados por un catolicismo reaccionario de clase media o media alta. Y no muy lejos de estos grupos había otros católicos que se reunían en torno a la Guardia Restauradora. Y el nombre mismo estaba aludiendo también a esas cuestiones rosistas, restauradora de la ley, de Dios, de la patria, y el que lo lideraba era Julio Mainviel. Y es fundamental mostrar ese ataque visceral y ese odio de Mainviel hacia la cristiandad liberal. Y los mainvielianos hacen libros en contra de la cristiandad liberal encarnada por Jacques Maritain, porque hay una polémica en esa Argentina que no la menciona aquí el señor Loris Sanata, entre Mainviel y Maritain. Y yo digo, siguiendo a Maritain, Ponsati y Risco, que hace la tesis doctoral sobre Maritain, años después que esto, obviamente. Y terminemos con el concilio. El concilio es la mecha. El concilio Vaticano II, estamos hablando. El 25 de enero de 1959, Juan XXIII anuncia un concilio ecuménico. Saspe, Monseñor Saspe, que era el arzobispo de Rosario, que era un reformista, no era un radical, 10 años más tarde, en el 69, cuando había transcurrido cierto tiempo, dice que se ha demostrado la necesidad de la renovación de la Iglesia y los riesgos de realizarla. Yo me acuerdo, disculpen la autorreferencialidad, cuando había una Asamblea Nacional de Acción Católica y estaba Monseñor Saspe predicando en la homilía de la misa central, y él decía en ese momento, y estamos hablando de los años 70, cuando ya estaba la guerrilla, estaba la dictadura militar, espantosos lo que estaba preparando, porque eran los años previos al golpe del 76 y posteriores al golpe del 66. Y don Saspe, ahí en la cancha de fútbol de Atlético Tucumán, decía que todos los jóvenes y los laicos teníamos el deber de comprometernos políticamente, pero saber que no era lo mismo cualquier opción, porque decía, San Francisco de Asís pudo ser Lenin y Lenin pudo ser San Francisco de Asís. O sea, nadie está predestinado y predeterminado a ser ni guerrillero, ni represor, ni torturador, ni asesino, como fue la dictadura criminal del 76. Bien, lo dejemos ahí y vamos a continuar el viernes desde este punto del concilio que vamos a retomar. No sé si tienen algunas preguntas o dudas. No he hablado de la parte metodológica, pero convoquen a los alumnos para que el viernes estén puntuales. Yo a las 7:40, a las 8:15, voy a empezar a hacer una exposición metodológica de lo que tienen que hacer para aprobar la materia. La voy a hacer de nuevo para aclarar todas las dudas. O sea, vamos a empezar las clases, supongamos a las 8:40, porque yo voy a estar 15, 20 minutos explicándoles cómo tienen que trabajar. Bien. Bien. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. De nada.